Bueno, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera webconferencia del curso Business Intelligence Solutions, que es una de las electivas o la primera electiva de la línea de profundización de Predictive Analytics de la especialización en ciencia de datos y analítica. Bueno, el día de hoy pues quería darles la bienvenida a este curso y darles algunas indicaciones para el desarrollo de la primera actividad que es la fase uno de exploración. Bueno, el día de hoy pues primero les estaré dando una introducción al curso, contextualizándolos un poco de qué es lo que vamos a tener en el curso, los contenidos y ya pues para la parte final hablaremos un poco de la actividad de forma rápida porque bueno, esta es una actividad en la que pues lo que se busca es explorar esos conocimientos previos que ustedes ya tienen para el desarrollo de este curso. Entonces la idea pues es que sea una web rápida para que podamos pues ya todos irnos a nuestra hora de almuerzo, ¿no? Bueno, entonces primero, pues nuevamente darles la bienvenida a este curso en el periodo 1601 de la especialización, ¿cierto? Que es el primer periodo que esta especialización se está ofertando y pues yo les doy la más cordial bienvenida a este programa. Espero que pues sea de de mucho aprendizaje para ustedes, que ustedes puedan aprovechar mucho esto y pues que logren conseguir todos los propósitos de aprendizaje que nosotros tenemos para ustedes. Y pues precisamente hablando de propósitos de formación y en este curso, pues digamos que lo que busca es que con el desarrollo de este ustedes sean capaces de analizar procesos empresariales, ¿cierto? Y pues a través de uso de algunas herramientas de la ciencia de datos, como lo es la ETL y la regresión lineal simple, que son los dos primeros o los dos principales temáticas que se van a trabajar durante este curso, aplicado siempre a un problema empresarial. En cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o algo, me pueden interrumpir. Y bueno, antes de continuar con la introducción del curso y los contenidos que vamos a ver, pues hablar un poco también acerca de mí. Mi nombre es Jamie Peralta, soy quien va a estar acompañándolos durante este curso como su directora de curso. Yo pues tengo un doctorado en ciencias de la computación y matemática computacional y pues soy quien he estado en este equipo desde comienzos y pues quien ha estado a cargo del diseño de este curso y que ahora voy a estar acompañando este curso. Bueno, este curso es de 2 créditos, por tanto, pues tiene 2 unidades. La primera unidad, que es ETL y limpieza de datos. En esta unidad, pues nosotros vamos a trabajar estas 4 temáticas principalmente, ¿cierto? Que es la extracción de datos, limpieza de datos, transformar datos y cargar datos para pues, realizar el análisis. Todos, ¿cierto? Siempre enfocados en el análisis de datos y contextualizados a un problema empresarial. Y en la segunda unidad, pues nosotros estaremos dando regresión lineal específicamente aplicados en analítica de datos y problemas empresariales. Entonces nosotros vamos a explorar la relación que hay entre múltiples variables, ¿cierto? Y también vamos a ver algo de visualización, vamos a realizar algunos gráficos, algunos histogramas, algunos diagramas de caja. Y pues esto todo con la regresión lineal. Entonces, digamos que eso es como de forma general lo que nosotros vamos a estar abordando en este curso. Entonces, este curso, la metodología de aprendizaje es basada en problemas, ¿cierto? Y por esta razón nosotros vamos a pasar por 5 fases. La primera fase que es de exploración, en la que pues es la actividad en la que nos encontramos. En esta actividad es una exploración más de conceptos previos, por eso es una actividad pues, en la que se evalúa algunos conceptos básicos de estadística que pues ustedes van a utilizar en el desarrollo de las otras actividades. O que es importante que nosotros sepamos que para ustedes es claro que ustedes conocen estos conceptos y los manejan de una buena forma.
La segunda actividad, que es una actividad de organización y diseño, la tercera, que es el componente práctico, la cuarta, que es una discusión, y la quinta, la evaluación. Digamos que de la actividad 2 a la 4 es donde nosotros vamos a desarrollar la temática, el contenido de la primera y la segunda unidad. Y en la actividad 5, que es de evaluación, ya, digamos, ustedes van a tener que presentar un informe en el que ustedes muestren apropiación del conocimiento que se obtuvo de la fase 2 a la fase 4. Eh, bueno, digamos, que ustedes puedan tener mayor claridad sobre estas actividades, ustedes pueden consultar el sílabus, también ya en el curso, en el campus, están cargadas todas las actividades, entonces ustedes, si así lo desean, pudieran ir revisando, pero bueno, ahora lo importante es concentrarnos en la fase uno, que es en la fase que nos encontramos, ¿cierto? Y pues para esta actividad, como les comentaba, es más bien para explorar los conceptos previos que ustedes ya tienen. Entonces, en esta actividad nosotros vamos a examinar a través del entendimiento de un contexto empresarial algunas variables y el objetivo digamos, de ese eh, problema o que pueda tener la empresa, el objetivo que quiera a través de la resolución de ese problema. Entonces nosotros vamos para esto es, digamos, primero apenas presentar algún contexto y a partir de ese contexto entonces nosotros explorar algunas variables que estén relacionadas y que sean relevantes para este contexto empresarial. Esta actividad ya está casi para terminar. Digamos que hemos presentado unos que otros atrasos en el desarrollo, pero bueno, es una actividad que es bastante sencilla, que es rápida de resolver. Y bueno, el deadline o la fecha máxima de entrega es el 30 de agosto, que es ya dentro de dos, 3 días. Bueno, entonces la actividad antes de continuar aquí, ¿cierto? Quiero mostrarles la guía de actividades. La guía de actividades, ¿cierto? Esta ustedes la pueden encontrar en el campus. Aquí pues ya lo que les presenté ahorita, digamos el resultado de aprendizaje que se espera conseguir con esta actividad y la descripción de los ejercicios a realizar. Entonces la actividad consta de 3 ejercicios, son ejercicios simples. Digamos, el primer ejercicio, lo que debemos realizar es una clasificación de variables, ¿cierto? Entonces digamos como que simplemente acá copiar, pegar esta tabla en un archivo de Word que luego debemos convertir a PDF, porque ustedes lo que deben entregar es un PDF y en el que ustedes cada una de estas eh, variables deben clasificarlas, ¿cierto? Sea cualitativo o cuantitativo y de acuerdo a la escala de medida también. Estas variables que son acá, tenemos 2, 4, 5 variables, ¿cierto? Son variables que ya están acá, digamos que tenemos como un ejemplo de cada una de estas variables para que ustedes pues tengan una idea de cómo estas variables están definidas y así pues sea mucho más fácil identificar cómo se clasificaría este tipo de variables. Ok, entonces digamos que aquí de forma general este primer ejercicio no está contextualizado en un problema, pero pues sí son variables relacionadas a datos empresariales. Ok, entonces ustedes pues lo único que deben hacer acá es clasificar las variables, ¿cierto? Entre cualitativa, cuantitativa y la escala de medida si es nominal o ordinal o de intervalo o de proporción. Entonces para este primer ejercicio yo quería mostrarles este cuadrito acá, perdón, donde podemos ver cómo, bueno, entre cuantitativa y cualitativa es mucho más fácil, ¿no? Porque cualitativa es cuando esta variable me está expresando una cualidad y cuantitativa es cuando me está mostrando una cantidad. Entonces, digamos que clasificar entre cuantitativa y cualitativa es mucho más fácil, digamos, bueno, si tiene número es cuantitativa, si está expresado más bien con alguna palabra va a ser cualitativa. Aunque hay, ya después nosotros más adelante debemos tener en cuenta, por ejemplo, que
Por ejemplo, cuando hablemos de usuarios, el ID de un usuario o, por ejemplo, una persona, su número de cédula, por ejemplo, ahí en ese caso, el número de cédula, a pesar de que nosotros lo veamos expresado como un número, esto no va a ser una variable cuantitativa, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a realizar ninguna operación con ese número. Eso es, a pesar de estar representado como un número, lo que está dándonos es una cualidad del usuario. Entonces, en ese caso, a pesar de verse como número, va a ser una variable cualitativa. Entonces, va a depender más de la definición, va a depender más de la definición de la variable, de cuál es el uso que nosotros le vamos a dar a esa variable. Entonces, en el caso de las variables nominales, ¿cierto? Cuando ella apenas representa es un nombre, ¿cierto? Como por ejemplo el color de ojos que vemos aquí como ejemplo, ella apenas tiene un orden, entonces eso es, perdón, no tiene orden, es apenas un nombre, entonces esa variable será nominal. En el caso que además de ser un nombre tenga un orden natural, por ejemplo, nivel de satisfacción, puede ser que sea bueno, regular, excelente, malo, eso nosotros lo podemos ordenar, ¿cierto? De una mejor a mayor, de una peor a mejor satisfacción. Y ahí en ese caso, dándole un orden, entonces nosotros podemos decir que ese tipo de variables es ordinal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está siendo claro? Sí, señora. Ok, listo. En cualquier momento que ustedes pues tengan una duda, pueden interrumpir. Bueno, digamos que estas dos, la nominal y ordinal, son las que en la escala de medida están relacionadas con las variables cualitativas, ¿cierto? Que ellas simplemente expresan una cualidad y que a pesar de ser con cualidad, algunas pueden tener orden, que son las ordinales. Ya las variables que son más, las variables cuantitativas, entonces en su nivel, en su escala de medida, nosotros la podemos clasificar entre intervalo o de proporción. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estas que son de intervalo y de proporción? La principal diferencia es que, como vemos aquí, las de proporción, ellas van a tener un cero, ¿cierto? Y como su nombre lo dice, son aquellas que nosotros podemos decir que existe una proporción entre una y otra. Es decir, que si nosotros tenemos dos muestras de esa variable, nosotros podamos compararlas y hacer una proporción. Por ejemplo, si estamos hablando de la edad de una persona, ¿cierto? Ella tiene un cero real, ¿cierto? Que sería la edad cero, que es la edad de la partir de la que nace la persona. Y yo puedo decir, por ejemplo, si yo comparo dos personas, una persona que tiene 10 años y una persona que tiene 20 años, yo puedo crear una proporción entre estas dos edades. Puedo decir que la edad de la segunda es el doble de la primera. Al yo hacer esa proporción, yo puedo clasificar esta variable como una variable de proporción o como su nombre lo dice en inglés, de ratio. ¿Ok? Entonces, digamos que eso es lo que me clasifica o la característica principal de estas variables de proporción, que yo pueda realmente hacer una proporción y que para eso necesito que esta variable tenga un cero, un valor que digamos no, de ahí no haya nada antes. Entonces, no va a ser posible, por ejemplo, la temperatura, porque en la temperatura existen temperaturas negativas, ¿cierto? Nosotros podemos decir que está la temperatura a -3 grados, a -5 grados. Entonces, la temperatura, como el cero no es un cero real, es decir, cuando aquí nos habla de cero real, es que antes de ese número no va a haber nada. Entonces, esa es una de las principales características. Entonces, para ser de proporción, tiene que ser que ella arranque de un valor determinado, el cual nosotros vamos a llamar ese valor como su cero, y que además yo pueda realizar proporciones entre un valor y otro. ¿Ok? Distinto del el intervalo, que pues en el intervalo lo único que yo puedo tener son valores y que yo puedo de pronto clasificar estos valores en intervalos de igual tamaño, por ejemplo. Entonces son de intervalos, pero no puedo hacer la proporción porque no necesariamente o porque estas no tienen el cero real y eso no me va a permitir hacer la proporción de una con la otra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, no, señora. Todo claro. Ok, listo. Iván, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías decir algo?
Creo que tienes el micrófono abierto, pero no te estoy escuchando. No sé si tienes problema con el micrófono. Ah, parece que ya bajó. Me parece como si estuvieras hablando porque se mueve como tú, pero no te estoy escuchando. No sé si los demás alcanzan a escucharlo. No, señora, yo no lo escucho. Iván, no sé si puedas entonces escribirnos lo que quieres decir porque tu micrófono parece que está teniendo problemas. Miguel, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí, buenas tardes, profesora. ¿La diapositiva la va a compartir? Sí, claro, yo les puedo compartir las diapositivas por el campus, por supuesto. Y también la Muchas gracias. grabación, que creo que es más importante que las diapositivas, la grabación de la web, yo se las comparto por el campus, claro que Ah, sí. excelente, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces digamos que esto es lo relacionado con el primer ejercicio, ¿cierto? En donde nos piden clasificar estas 5 variables que teníamos acá. Entonces ustedes van a marcar aquí cuál es cualitativa, cuál es cuantitativa y además la escala de medida de estas variables teniendo en cuenta los ejemplos que me dan aquí de cada una de estas, ¿ok? Bueno, en el segundo ejercicio, entonces yo tengo ya digamos, una pequeña base de datos, ¿cierto? Tengo unos 20 datos aquí relacionados con unos precios de un supermercado. Entonces lo que se me pide es que a partir de estos datos yo cree 4 clases, ¿cierto? Que calcule la frecuencia de cada clase, los límites de estos intervalos de estas clases y cuál es el valor que representa esa clase. Entonces, digamos que para la primera pregunta, ¿cierto? Vamos a presentarles aquí un poco, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos una idea, aquí, por ejemplo, nosotros vemos en esta gráfica que tenemos aquí 5 clases también. Bueno, en el ejercicio nosotros tenemos que clasificarlo en 4 clases, ¿cierto? Y esto pues digamos, un ejercicio que es bastante básico, pero que es muy importante eh, para el análisis de datos, ¿cierto? Y es cómo nosotros podemos organizar los datos de tal forma que nosotros podamos explorarlos mejor, que nosotros podamos obtener información de estos. Entonces, ese es una forma de explorarlos mejor es agruparlos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los podemos agrupar? Eh, de pronto con algunas características específicas. Y eso, bueno, eso es lo que nosotros después vamos a ver, aunque creo que eso, sí, eso hace parte ya de la segunda lectiva, digamos, el curso que le sigue a esto, que es cuando nosotros vamos a ver la parte de clustering. Pero un agrupamiento inicial que se puede hacer por intervalos de datos que sean cuantitativos es realizar una clase, ¿cierto? Una clase es lo que nosotros vamos a hacer ahora es analizar los datos teniendo en cuenta cuál es el dato menor, cuál es el dato mayor, lo dividimos en la cantidad de clases, ese rango, ¿cierto? Del mayor menos el menor, de la cantidad que nosotros de clases que querramos. En el ejercicio nos están pidiendo 4 clases, entonces nosotros debemos restar el mayor valor. Al mayor valor le restamos el menor y lo dividimos entre 4 y eso me va a dar la amplitud de esa clase. ¿Cierto? O la amplitud que debe tener cada clase, porque nosotros queremos que todas las clases tengan una misma amplitud. Entonces, calculamos la amplitud y luego, ¿cierto? En el ejercicio nos pide que se calcule la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es contar cuántos datos que estén dentro de esa clase hay en mi base de datos completamente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí, digamos, nuevamente con esto. Entonces, supongamos, por ejemplo, que en vez de decir que lo divida en 4 clases, lo divida en 2 clases. Entonces, aquí el dato menor, si lo vemos todos, bueno, aquí hay un 2, aquí hay un 1, ¿cierto? Y el mayor es el 16. Entonces, eh, hay una pregunta importante que surgió en los foros y bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta esto aquí. Si nosotros observamos todos estos datos que se nos están presentando aquí son precios, ¿cierto? Pero que están expresados como números enteros. Es decir, no hay ninguno que esté expresado
con una parte decimal. No hay ningún valor, por ejemplo, de un precio que sea $8,5. Todos están como valores enteros. Entonces, a la hora de realizar la amplitud, si nosotros, por ejemplo, lo quisiéramos, como para hacerlo de forma más rápida, en vez de 4 clases, de 2 clases, nosotros restamos el mayor menos el menor, me va a dar 15, ¿cierto? 16 menos 1, 15. Y si yo lo divido entre 2, eso me va a dar 7,5. Entonces, miren que la amplitud me está dando un valor que es decimal. Entonces, yo puedo, o teniendo en cuenta que estos datos son enteros, únicamente se va a poder cuando los datos sean enteros. Si no son enteros, pues si son valores que se está considerando una variable continua, entonces ahí pues la única forma es, la primera clase va a ir de 1 hasta 8,5, ¿cierto? Para que la amplitud sea 7,5 y luego de 8,5 a 16. Pero como en este caso nosotros aquí tenemos únicamente valores enteros, entonces yo puedo decir que mi primera clase vaya de 1 hasta 8 y la otra vaya de 9 hasta 16, ¿cierto? Entonces ahí miren que, por ejemplo, entre 8 y 9 yo no voy a encontrar valores, ¿cierto? Porque son valores únicamente enteros y yo puedo hacer esa partición y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Entonces, ustedes en el desarrollo del ejercicio pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Pueden hacer las particiones teniendo en cuenta que los datos son enteros y entonces pueden hacer, como les comenté ahora, suponiendo que sean de 2 clases, de 1 hasta 8 y el otro de 9 hasta 16, que no va a haber ningún problema. O pueden hacerlo también suponiendo que pueden haber valores continuos, entonces ustedes pudieran decir que las dos clases van de 1 hasta 8,5 y de 8,5 a 16. Teniendo en cuenta que si en este caso ustedes van a tomarlos como continuos, entonces los intervalos, por ejemplo, de 1 a 8,5, ustedes deben, a la hora de escribir el intervalo, tener en cuenta que el intervalo, por ejemplo, si va a ser cerrado en el 8,5, sea abierto en el siguiente intervalo. Es decir, en el primer intervalo sea cerrado y en el segundo sea abierto para que el 8,5 solo quede incluido en uno o en el otro intervalo y no esté en dos intervalos, porque puede suceder que si ustedes lo dejan cerrado en ambos intervalos y eso, por ejemplo, de pronto haciéndolo aquí pequeñito con unos valores apenas que ustedes están contando a la vista, no va a dar ningún problema. Pero a la hora que nosotros tengamos una base de datos inmensa y que nosotros estemos haciéndolo, sea programado, si nosotros los damos, vamos a contar, por ejemplo, no, y a ambos les damos menor o igual y en el otro mayor o igual que 8,5, cuando existe un valor 8,5 me lo va a contar dos veces, me lo van a contar en la primera y en la segunda clase. Entonces es importante que ustedes sepan en cuál de las dos clases es que sí van a incluir ese límite, ¿cierto? Es decir, que ese intervalo cuando ustedes lo vayan a definir, en uno lo definan como abierto y en el otro como cerrado para que no lo incluyan en ambos. Cuando lo presentamos como enteros, ahí sí no va a haber ningún problema porque va a ser de 1 hasta 8 y el 8 solo va a estar en esa primera clase y el otro de 9 hasta 16 y el 9 solo va a estar en esa segunda clase. Pero esto, digamos, es un ejemplo sencillo de pocos datos, pero imagínense una base de datos grandísima y así como les puse el ejemplo, si colocamos 8,5 y el 8,5 existe en esa base de datos, entonces lo va a estar contando dos veces. Entonces es importante que ustedes tengan eso pendiente. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que hay datos de ese intervalo. Entonces, por ejemplo, si son dos clases, ¿cierto? Yo puedo decir entonces que la primera clase es de 1 hasta 8, por ejemplo, ¿cuántos hay en ese intervalo? Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces este primer intervalo de clase tendría una frecuencia de 13. Y la otra, pues si son 20 datos, serían 7, pero vamos a verificar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, ¿cierto? Entonces la frecuencia de la primera clase, suponiendo que la estoy dividiendo en dos clases, es de 13 y la otra frecuencia es de 7. Ahora, ¿cuáles son los límites de esa clase? Ya les comenté, ¿cierto? Puede ser 1 y 8,5 y el otro 8,5
y 16, o puede ser 1 y 8 y 9 y 16. Va a depender de ustedes cómo quieran hacer esa partición. Si teniendo en cuenta que los datos son enteros, hacen una partición simplemente con números enteros, o si ustedes van a considerarlo como que no, es una cantidad, yo puedo decir que son continuos, entonces voy a hacerlo de 1 a 8, 5 y 8, 5 a 16, solo que teniendo en cuenta que el 8, 5 va a estar incluido solo en una o en la otra. ¿De acuerdo? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, ¿qué más nos falta aquí? Bueno, ya hablamos de la frecuencia, de los límites de clase, lo otro es el valor del intervalo de clase, que es el valor medio, ¿cierto? De cada clase. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mi clase va de 1 hasta 8 y la otra va de 9 hasta 16, entonces el valor medio, ¿cómo va a ser? Va a ser 8 menos 1 dividido entre 2, ¿cierto? O 16 menos 9 dividido entre 2. O si lo estoy tomando 8.5, entonces va a ser 8.5 menos 1, que es 7.5, dividido entre 2. ¿Cierto? Siempre dividido entre 2. Ojo, acá no estoy diciendo que va a ser dividido entre 2 porque son dos clases y ustedes pues no van a dividir entre 4. Siempre va a ser dividido entre 2 porque es el punto medio, ¿cierto? Es el valor central. Entonces, por ejemplo, si fueran 3 clases y no sé, la amplitud da, vamos a poner un ejemplo de 3 puntos de 3. Entonces el primero va a estar entre 1 y 4, ¿cierto? Entonces el punto medio va a ser 4 menos 1, 3, 3 entre 2, 1.5. Digamos como que ese es el punto medio y entonces es como que el valor que me va a estar a mí representando esa clase. ¿Ok? Entonces digamos que este es el ejercicio que ustedes deben realizar con estos 20 datos que se presentan acá. Es un ejercicio también que es bastante sencillo y pues que simplemente que ustedes presenten ahí la frecuencia, los valores de la clase, los límites de las clases y listo, es simplemente eso. ¿Ok? Listo. Bueno, en el tercer ejercicio, entonces ya aquí sí pues se presenta un problema que ya va a estar relacionado también con el problema en que nosotros vamos a trabajar ya después en el momento intermedio del curso, donde vamos a dar el desarrollo ya de las temáticas nuevas del curso. Entonces, en este problema, que es de una compañía que renta bicicletas, ¿cierto? En la ciudad de Washington. Entonces acá digamos que nos presentan el contexto de este problema y lo único que nos piden en este momento de exploración, es importante que ustedes lean y comprendan el problema, es completar esta tabla de tal forma que nosotros primero clasifiquemos todas las variables, ¿cierto? Todas estas variables, ustedes van a darle una clasificación aquí que simplemente van a decir si es cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? Y también pueden colocar la escala de medida. Entonces es lo primero que ustedes van a hacer acá en la última columna, que es de la de clasificación, clasificar cada variable. Y luego, que ya es más relacionado, digamos, con el propósito de este curso, y es que ustedes, pues, digamos, tengan una comprensión de análisis, de cómo tratar con un problema empresarial y cuáles datos realmente van a ser relevantes para el desarrollo del tratamiento de ese problema, ¿cierto? Del enfoque que ustedes le deben dar para poder analizar esos datos y poder extraer una información. Entonces aquí es importante que para poder extraer esa información que ustedes tal vez se les esté presentando el problema, que ustedes sean capaces de identificar cuáles variables sí son relevantes de analizar y cuál no. Porque, por ejemplo, acá, en este caso, que es un problema de una empresa que está tratando es con su marketing, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es un marketing, lo que debemos analizar de cómo el marketing está afectando o no las ventas de esta empresa, entonces no nos va a ser para nada relevante que analicemos nosotros, por ejemplo, los salarios de los trabajadores de esta empresa, ¿cierto? Esa información no nos va a servir para nada en el análisis del problema que nosotros estamos haciendo, es cómo afecta el marketing las ventas de la empresa. Entonces, en este caso, nosotros lo que debemos hacer es la variable
analizar si esta variable es relevante o no, es decir, si es una variable que deba ser analizada en este problema. Entonces ustedes simplemente deben de clasificar si sí o no y brevemente explicar por qué ustedes creen que esta variable está, digamos, o afecta directamente el desarrollo del problema o por qué ella debe ser analizada o por qué no. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Profe, una dudita. Qué pena, buenas Dígame. tardes. Buenas tardes, Todo, Esteban. todo lo entregable en inglés, ¿cierto? Sí, 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 los entregables, pues, digamos que ese es lo que lo que se redactemos está, todo. exacto, lo que redactemos, las participaciones que realicemos en foro. Es importante porque, pues, digamos que es uno de los puntos importantes de la especialización, que las electivas todas se van a estar manejando en inglés, ¿cierto? Para ir desarrollando en ustedes este componente muy importante que pues la idea es que también ustedes después del desarrollo de la especialización puedan ser estudiantes de la maestría y ya en la maestría para ser egresar de la maestría a los estudiantes se les va a exigir un nivel de inglés. Entonces es importante que ya desde la especialización, aunque no se les exija para, digamos, obtener el título un nivel de inglés, ustedes sí vayan ya desarrollando este nivel de inglés para luego cuando pasen a la maestría, pues ya ustedes tengan una base y ya vayan más, digamos, vayan manejando mejor esto del segundo idioma que pues sí es primordial para la maestría. Ok, profe, una preguntita. Digamos, desde la universidad como tal, en la UNAD, yo soy nuevo. ¿Manejan algún curso o algo que nos permita Sí, reforzar? en la universidad se manejan unos cursos de inglés y pues usted podría tomarlos, los cursos de inglés, digamos que se manejan por nivel, ¿cierto? Va desde el nivel A1, que es el nivel más básico, y ahí usted puede ir avanzando hasta el nivel C2, creo que es el más avanzado, que pues usted debería o podría tomar para ir reforzando esto del inglés. Qué pena una preguntita. ¿Y para la maestría van a exigir nivel qué? ¿Nivel B2 por ahí? Sí, creo que es B2 que se va a exigir. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces digamos que eso era lo relacionado a la actividad, como es una actividad inicial que apenas son 25 puntos, es una actividad que va a ser bastante sencilla, o como ustedes se han podido dar cuenta. Y bueno, es eso. Entonces, pues es importante que ustedes estén durante todo el curso pendiente de la agenda, ¿cierto? De cuándo son las fechas de entrega, las fechas que los tutores, bueno, en este caso solo soy yo que va a estar dándole su calificación de sus actividades. Y bueno, en el entorno de aprendizaje es donde pues está el foro, que nosotros estaremos interactuando, no solo en esta actividad, sino en las demás actividades. Y las actividades como tal, el PDF, ustedes deben cargarlo en el entorno de evaluación, ¿cierto? A más tardar el 30 de agosto a las 12 de la noche, antes de 12, 11:55 es el plazo máximo para que ustedes suban su actividad. Y bueno, es eso, ¿cierto? No se olviden de colocar siempre las referencias en normas APA, que eso pues también para que ustedes vayan teniendo eso en cuenta, ya que pues ustedes deben presentar un proyecto de grado y es importante que ustedes ya también se vayan familiarizando con esto de las normas APA. Y acá pues tienen la rúbrica de evaluación para que ustedes tengan pendiente de qué es lo que se evalúa en cada una de las actividades y la puntuación que tiene cada una de lo que ustedes realizan dentro del trabajo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 1, ¿cuántos puntos son? El ejercicio 2, ¿cuántos puntos son? El 3, la participación en el foro y la entrega del trabajo. ¿Ok? Entonces, digamos que es esto. Como les decía, iba a ser una web bastante rápida, solo como para poner en contexto un poco lo del curso y una breve explicación del desarrollo de esta primera actividad. Me alegra mucho que, bueno, de 20 estudiantes veo que tenemos casi la mitad del curso acá conectados, entonces me gusta mucho que pues tengamos ese compromiso con el curso y pues que espero que sea de mucho provecho tanto para ustedes como para mí, porque es como apenas está iniciando la especialización, es primera vez que yo estoy acompañando este curso. Entonces, bueno, creo que va a ser de mucho aprendizaje tanto para ustedes como para mí.
y bueno, aquí estoy dispuesta a ayudarlos, a acompañarlos en lo que necesiten, pueden contar conmigo. Y bueno, abierta también a todos comentarios que ustedes tengan de mejora para el curso, de que otras cosas se pudieran implementar, de ideas que ustedes traigan de tal vez con problemas reales que ustedes sí estén trabajando desde sus empresas y demás. Entonces, bueno, era eso. Y bueno, si tienen algún comentario adicional o algo que hacer, yo se los escucho. Y si no, pues podemos dar por finalizado el día de hoy este encuentro. Profe, una cosita, bueno, tutora, qué pena. Ujú. ¿Los Dígame. encuentros sincrónicos van a ser siempre en este horario o...? Bueno, yo quería empezar intentando en este horario a ver cómo nos iba, pero me parece que pues está bien porque veo que se conectaron, digamos, la mitad del curso y me parece que es Sí, una buena muestra y que creo que es un horario que puede servirnos a todos, ¿no? Que de pronto si ustedes están trabajando, salen en un momento a la hora del almuerzo y podemos conectarnos y ahí ustedes pueden estar, porque de pronto más temprano aún estén trabajando o más tarde también, realmente a mí en las noches se me complica. Entonces creo que este pudiera ser un buen horario para todos. creo que varios compañeros ahí con la mano levantada. Sí, James, adelante, ¿querías comentar algo? Miguel también tiene la mano levantada, no sé si fue ahorita o si aún tienes algo que comentarnos. Sí, profe, en el segundo ejercicio tengo una duda al respecto a la frecuencia. Sí, claro. Usted dice que se pueden tomar dos tipos de frecuencia, la continua y pues la entera. Ujú, En la continua usted pues, puso un ejemplo que va de 1 a 8.5, ¿cierto? ujú, cierto. No se toman en cuenta los valores cero. Pero en ese caso la pregunta sería, ¿el 0.5 a 8.5 es válido o no es correcto, sino desde 1 a 8.5? Lo que pasa es que siempre digamos que la clase, la primera, va a comenzar desde el dato menor. Entonces, en este caso, nuestro dato menor es este que está aquí, el uno. Entonces, por eso comienza de uno. O no sé si fue que Ah, no, ok, ok. no Sí, logré sí, ya, comprender ya, la ya. pregunta que... Sí, ese es. El límite, pues el dato menor es el que toma como el límite inferior. Ok, Exacto, dale, el muchas límite gracias. inferior Esa de era la la pregunta. primera, el límite inferior de la primera clase va a ser el menor de los datos, así como el límite superior de la última clase tiene que ser el mayor de los datos. Que en este caso es 16. Exacto, que en este caso es 16. Ah, ok, y en el tercer ejercicio, profesora, pues lo que está viendo en la clasificación de los valores es más que todo apreciativo Sí, es más apreciativo. Es ok, más, o más sea, es más apreciativo o sea, que muestre más la comprensión de este contexto que ustedes están del teniendo contexto. aquí, del La contexto. Claro que clasificación ustedes, sí va fija porque esa, pues, esa sí ya no hay, exacto, no hay es duda única, respecto a eso. digamos. Sí. Ujú. Ok, listo, dale. Muchas gracias, profesora. Por eso acá, pues digamos, está el sí, el no y el por qué usted cree que sí o que no. Ok, muchas gracias, profesora, por despejarme las dudas. Ok, con gusto. Listo, ¿algún otro? ¿Tiene alguna otra duda que podamos tratar Doctora, acá? yo quiero preguntar, digamos, el lenguaje de programación, pues ya estuve leyendo y mirando, se va a utilizar R, ¿cierto? ¿Y Python también Sí. o solo R? No, en este curso nosotros vamos a trabajar solo con R. Digamos que la idea es que como en los demás cursos ustedes van a estar trabajando con Python y digamos que acá en esta electiva nosotros vamos a hacer es como más la aplicación a un contexto empresarial de cosas que ustedes van a estar viendo en otro curso. Entonces la idea también es como aplicarlo o usar otro software para que ustedes pues así amplíen más su conocimiento y no se queden pues en toda la especialización trabajando apenas con un solo software. Entonces por eso acá pues digamos la idea es esa, de que ustedes manejen un poco de ambos. Entonces vamos a trabajar en R en este curso. Listo, sí, señora, muchas gracias. Con gusto. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, espero que pues, al igual que yo imagino que ustedes tienen unas expectativas altas de este curso, espero que pues pueda llenar las expectativas de todos, que realmente sea muy chévere todo lo que aprendamos y pues que al final resulte una muy grata experiencia para todos. Entonces, bueno, los dejo, nos estamos viendo, entonces yo les estaré comentando ya para la próxima semana, la próxima web que tengamos para la primera actividad de ya el momento intermedio, donde empezamos ya con las temáticas de la unidad 1. Listo, sí, señora. Hasta luego. A su merced a todos. Una buena tarde. Bueno, que estén muy bien, Muchas hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que hasta tengan buen luego, provecho. hasta luego, Hasta luego, gracias. Hasta luego. hasta luego.